Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor te bendiga. Mi nombre es Marcos David Ábalos Gómez. Soy pastor evangélico en Salta Capital, Argentina. Y el día de hoy vamos a ver Daniel capítulo 2. Soy graduado del Instituto Bíblico Filadelfia Sur y hoy vamos a compartir esta lección, esta clase que es bastante importante y es pero muy interesante y muy actual para estos tiempos en los que estamos viviendo. Así que lo primero que vamos a hacer es, te doy estas recomendaciones de estudio, que es primero vamos a orar, porque ante todas las cosas la oración es lo fundamental. Segundo que te recomiendo es que leas el texto bíblico en la Biblia. Por tercero, que escuches esta clase, que puedas ir sacando notas, que puedas ir tomando las ideas principales. Y como siguiente es que puedas estudiar también del manual cartilla que provee el instituto para poder estudiar. Así que vamos a hacer una oración para comenzar la clase el día de hoy. Y sin más dilación vamos a comenzar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, en esta tarde-noche. Gracias, Señor, por este momento en el que podemos reunirnos a través de este medio digital para estudiar tu palabra. Te pedimos que seas tú, oh Señor, trayendo el entendimiento de lo alto. Espíritu Santo, que seas tú enseñándonos tu palabra, que seas tú trayendo el entendimiento de las Escrituras y que podamos ver, oh Dios, todo lo que tú quieres enseñarnos en tu palabra. Ayúdanos para que nuestros sentidos, todo nuestro ser pueda estar completamente concentrado en las cosas de Dios y que nuestros pensamientos, Señor, puedan mantenerse siempre puestos en ti. Gracias por este momento y gracias por esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar. El día de hoy tenemos respecto de Daniel capítulo 2, ya habrán escuchado la lección que dio nuestro profesor David Herrera, el evangelista, y rememorando lo que él había dicho, Daniel significa Dios es juez, y en esta parte de Daniel, este capítulo 2, se menciona bastante bien y se ve de forma específica cómo es Dios, el juez de toda la tierra, quien saca reyes, y vamos a ver cómo es la interacción de Dios, no tan solo con la vida personal de cada uno, porque sabemos que Dios obró en nuestra vida, Dios nos salvó, hizo cosas grandiosas por nosotros. Pero también en este punto vamos a descubrir cómo es el actuar de Dios, no tan solo en nuestra vida, sino también en todos los reinos en la historia. Daniel capítulo 2 comienza con el subtítulo Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Y comienza el capítulo 2 diciendo que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este rey tuvo sueños. El reino de Babilonia, como ya había mencionado el profesor David, comenzó más o menos en el 606 a.C. y durante la época de este 606-605, para ser más específicos, antes de Cristo. Y este reino comenzó primero como un reino de un buen tamaño, pero constantemente los reinos en la antigüedad iban conquistando nuevos lugares para poder tener más recursos, y entre los tantos lugares que conquistaron fue el reino de Judá, el reino del sur, y de allí fue donde Daniel fue tomado y llevado a la capital de Babilonia para que esté cerca del rey. No voy a ahondar en el capítulo 1 porque ya nuestro profesor David lo ha dado, pero vamos a enfocarnos en el capítulo 2. Dice, en el segundo año del reinado, es decir, no pasó mucho tiempo cuando Dios le habló al rey por medio de un sueño. Y esto es muy importante. La palabra de Dios
y nosotros sabemos como una declaración de fe como creyentes, Dios habla. Y si Dios habla, Dios también es inmutable, Dios no cambia. Lo que Dios hizo en la antigüedad también lo puede llegar a hacer en este tiempo. Si Dios le habló a sus profetas para que den la palabra, en este caso Dios le habló hasta un inconverso, porque Dios tenía algo específico para la historia. Dios también hoy nos habla. Y Dios nos puede hablar a través de su palabra, puede hablarnos a través de otra persona, tu servidor, un ejemplo que te estoy predicando. Puede hablarte también Dios en sueño, en visión, o te puede hablar de forma audible. Siempre cuando Dios te habla, en este tiempo actual, siempre va a ser conforme al texto de la palabra, lo que está escrito. Nunca va a traer una nueva revelación, nuevas cosas así extrañas. La palabra de Dios ya está escrita y conforme a lo que el Señor hable, siempre va a estar amoldado a lo que está en la palabra. El filtro siempre es la palabra de Dios. En este tiempo en el cual las cosas se iban formando, la misma Biblia se iba formando, el canon bíblico, Dios ya había dado su palabra a Moisés, había hablado a través de David, pero aquí Dios empieza a revelar cosas, eventos futuros, profecía, y en este punto dice que en el segundo año del rey Nabucodonosor, él tuvo sueños, y esos sueños fueron tan asombrosos, tan grandiosos, que dice el texto bíblico que le perturbó el espíritu. El rey Nabucodonosor mandó a llamar a los hechiceros y astrólogos, y también menciona a otras personas que se mueven en el mundo de las tinieblas haciendo cosas. El rey Nabucodonosor mandó a llamarlos para que le expliquen qué es lo que había soñado. Ahora, respecto del sueño, el rey les puso una dificultad, la cual él no les comentó qué es lo que había soñado, sino que dijo: quiero que ustedes me digan qué es lo que soñé y digan también su interpretación. Obviamente esto es algo que ellos no estaban acostumbrados y le dijeron: rey, por favor, cuéntenos el sueño para que nosotros podamos decir la interpretación. Y hubo una parte en la que el rey dijo algo especial, y esto está en el versículo 8 de Daniel 2. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, o sea, están haciendo el tiempo más largo, porque veis que el asunto se me ha ido. No me acuerdo qué es lo que soñé. Versículo 9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para ustedes, para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Esto que pidió el rey fue bastante duro, bastante específico y muy difícil para todos los que estaban alrededor del rey. Hechiceros, magos, adivinos, todos decían: bueno, necesitamos que el rey nos dé la materia prima, o sea, que nos cuente el sueño, para que nosotros, en base a los conocimientos que tenemos, podamos dar una respuesta. Pero el rey les dijo: ustedes están haciendo que el tiempo se estire con tal de armar una respuesta y mentirme. Yo quiero que me cuenten el sueño que he tenido y que me digan su interpretación. Entonces, como ningún adivino pudo contestar al pedido del rey, el rey mandó la orden de exterminar a los sabios de toda Babilonia. Pero en el versículo 11, en el versículo 11 hay algo especial. Dice: no hay quien lo pueda declarar. Esto fue antes de que Daniel entre en escena. Esto dijeron los hechiceros:
no hay quien pueda declarar lo que nos estás pidiendo, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Hay unas cosas que yo le mencioné a los jóvenes aquí en la iglesia, que se lo menciono a los hermanos también que vienen. El diablo es mentiroso y padre de mentira, es engañador. El diablo tiene 4 estrategias, Juan 10:10 y Juan 8:44. El diablo, o sea, el ladrón no viene sino para robar, hurtar, matar y destruir. Las 3 estrategias conocidas. Hurtar, robarte lo que Dios tiene para ti. Matar, busca destruir tu vida, literalmente sacándotela, destruirte. Matar y destruir no tan solo tu vida, sino también tu entorno. Y Juan 8:44, el diablo es mentiroso, es engañador. A niveles generales, esas son las 4 estrategias que el diablo utiliza. Pero hay algo también respecto de Satanás que tenemos que reconocer. Es que el diablo delante de Dios no puede mentir. Delante de todo ser humano, miente. Miente, te engaña, hay un término argentino que dicen te engatusa. Por medio de sus argumentos trata de desviarte, trata de engañarte con el fin de desviarte de las cosas de Dios. Pero delante de Dios el diablo no miente. Y uno de esos ejemplos está en Job capítulo 1, Job capítulo 2. De forma específica lo vemos mucho más en Job 2. Porque el diablo se presenta delante de Dios y le dice, está bien, le hemos quitado todo a Job. No tiene hijos, no tiene riquezas, no tiene nada. Pero el diablo dijo, piel por piel, el hombre dará todo por su vida. Y le dijo, golpéalo en su salud y verás si no te blasfema en tu misma presencia. Le dijo el diablo a Dios. Y en ese momento el diablo no mintió, dijo una gran verdad. El ser humano, por su salud, por su vida, da cualquier cosa. En este punto los hechiceros hicieron la misma estrategia que la del diablo. No dijeron mentira, dijeron verdad. Dijeron, no hay nadie en esta tierra, en este mundo, no hay persona alguna que pueda declarar lo que tú nos pides, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Obviamente, referirse a los dioses, referirse a seres extraterrestres, pueden ser demonios, ángeles. En este caso dice, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. O sea, para nosotros como seres humanos comunes no podemos llegar a tales niveles. Entonces, luego del edicto del rey, Daniel se percató respecto de esta situación y se presentó ante el rey para pedir tiempo y así mostrarle la interpretación. Esto que hizo Daniel fue una completa locura. Literal. Esto fue una completa locura. Y de aquí sacamos una enseñanza. Porque muchas veces, ante los momentos difíciles, es necesario moverse en fe. El acto de Daniel fue una completa locura a la vista de los hombres, pero Daniel se movió en fe, pensando, Dios me revelará a aquello que está oculto y no me dejará en vergüenza delante de estos impíos. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, muchas veces vemos la situación negra, como dirían muchos, pero ¿qué dice Dios en su palabra? Salmo 91, Salmo 145, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y después, hacia el final del Salmo 91, dice,
con él estaré yo en la angustia. Y ya deja de escribir el profeta, deja de escribir el rey David en el sentido como que él estuviera hablando, sino que es más bien Dios quien habla a través de él en el escrito. Versículo 14, 15, 16, dice ahí, estaré yo con él en la angustia, lo libraré y le glorificaré, le mostraré mi salvación. O sea, aquella persona que confía en Dios, realmente, aunque esté en una mala situación, si tiene su fe puesta en Dios, sabe de que al final de esa oscuridad hay luz. Al final del túnel hay luz. ¿Y qué dijo también Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El acto de Daniel fue una completa locura a la vista de los hombres, pero él se movió en fe. Y esa fe lo llevó a decir, Rey, deme tiempo y yo le voy a mostrar el sueño y su interpretación. Es una completa locura, pero la fe de Daniel lo llevó a decir, voy a hacerlo. Y no tan solo yo lo voy a hacer por mi propio incentivo, sino porque Dios está conmigo. Y entonces, después de haberle dicho eso al rey, Daniel regresó a su casa y le comentó a sus amigos, expuso la situación. Pero ellos agarraron, se pusieron a llorar y dijeron que habrá soñado el rey. No, acto seguido se pusieron a orar. Y por ello digo, la vida de oración es algo indispensable para la vida cristiana. No tan solo para los ministros de Dios es necesaria la oración. La oración para los ministros es mucho más. Tiene que ser el motivo de vivir casi. Porque si no tenemos momento de oración, momento de intimidad con Dios, de buscar esa comunión con el Señor, no tendremos guía ni orientación. De parte de Dios es de quien recibimos todas las cosas. Y en este caso, Daniel, junto con sus amigos, lo que hicieron fue orar. Y como significa el nombre de uno de ellos, Dios es mi ayuda, Dios le reveló a Daniel lo que el rey había soñado. Y por ello se escribe en el verso 20 al 23 que declara grandes cosas. Bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Bendito sea el Señor. Esto que escribe Daniel en su libro es digno de no tan solo tenerlo en cuenta, sino de casi sabérselo de memoria, porque son palabras muy específicas y que son palabras que traen no poquito, demasiada luz respecto del mover de Dios en la historia y el mover de Dios aún en nuestra sociedad. Porque dice, bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos. Eternamente te bendeciré y alabaré tu nombre por los siglos, por siempre y para siempre. La gloria sea el Señor. Amén. Pero aquí dice, porque suyos, o sea, de Dios, es el poder, Dios, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, suyos son el poder y la sabiduría. Y la sabiduría es un conocimiento tan profundo, el cual Dios es sabio en sí mismo. Y en él está la sabiduría, los conocimientos que nosotros no tenemos y necesitamos aprender. Y también la sabiduría está en Dios,
Porque ¿quién fue la sabiduría hecha persona? Cristo. Suyos son el poder y la sabiduría. La sabiduría, Dios sabe todas las cosas. Y Él, aunque para nosotros sea algo indescifrable, hay algo especial que Dios esconde detrás de ciertas cosas, ciertos eventos. Aquí dice el verso 21, Dios es quien cambia los tiempos y las edades. Él muda los tiempos y las edades. Por eso vemos también cambios en nuestras sociedades. No siempre fue igual. Constantemente hay cambios sociodemográficos. En la parte económica, cultural, siempre hay cambios. Y es Dios el que permite esos cambios. Nada sucede en esta tierra si no es por la voluntad de Dios. Él cambia, Él muda los tiempos y las edades. Pero además, ¿qué hace en los imperios? ¿Qué hace en nuestras naciones? Él es el que quita y el que pone reyes. Dios es quien quita y quien pone presidentes. Dios es el que quita y quien pone a nuevos gobernadores. Quien establece el gobierno de un presidente, de un rey. Pero también, si ese pueblo, si ese rey no se mueve conforme a la palabra, empieza a tambalear su gobierno y no hay fundamento. Y sepan que para la siguiente, él no va a ser elegido otra vez. Él es quien quita y pone reyes. Y además dice, da la sabiduría, da los conocimientos, da esa parte profunda a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aquí hay cosas muy profundas, pero si nos ponemos a hablar de ello, nos llevaría más de 3 horas. Y es Dios el que revela lo profundo y lo escondido. ¡Wow! Que está escrito en San Juan capítulo 16, que es el Espíritu Santo el que te revela las cosas escondidas. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10, verso 10 en adelante, dice que es el Espíritu Santo el que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y dice, Dios, el Dios a quien nosotros servimos, Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce, Dios conoce lo que está en tinieblas, o sea, lo que está oculto. Dios ya lo sabe. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Entonces, luego que Daniel recibe en visión el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor, se presenta delante del rey y dijo lo que está escrito en el verso 27 y 28. El misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Dios te ha hablado, oh rey, para mostrarte lo que va a suceder en el futuro. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero a la vez, ¡qué miedo! Porque Dios es el Dios de la historia. Él sabe el futuro como si ya hubiera sucedido. Y por ello tenemos la bendición de Dios de tener el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Jeremías, Isaías, los libros de los profetas, donde está puesta cuál es la historia del futuro. Suena una locura, pero es así. Dios ya nos ha revelado la historia de lo que va a suceder. Y aquí vamos con el sueño. El sueño del rey Nabucodonosor, él veía una estatua muy grande y sublime, en la cual
cada una de las partes del cuerpo de esa estatua tenía diferentes materiales. Él vio una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata, vio también el vientre de bronce, vientre y muslos de bronce. Las piernas de la estatua eran de material de hierro y los pies eran de hierro y de barro cocido. Era una mezcla. Pero hierro y barro cocido nunca se terminan de mezclar, pero estaban así como mezclados. El rey, en su sueño, vio que una piedra cortada del monte, no con mano de hombre, cae sobre los pies de la estatua y toda esta se desmenuza. Y a partir de esa piedra se formó un gran valle, un hermoso lugar. El sueño que tuvo el rey Nabucodonosor tiene su interpretación y Daniel le comienza a comentar: esto es lo que Dios tiene para la historia. La cabeza de oro representa al imperio babilónico, al rey Nabucodonosor, y esto lo vemos desde el año 605 al 539 a.C. Y le dice: y luego de ti vendrá otro reino, otro gobierno, el cual su material será de plata, pecho y brazos de plata. Con el paso del tiempo, bueno, hoy podemos conocer que se refiere al imperio medo-persa, que gobernó el territorio desde el año 539 hasta el 331 a.C. El oro es uno de los materiales más refinados y más costosos. Y Daniel le dice: luego de ti vendrá otro reino inferior al tuyo. Y después de ello, otro tercer reino, el cual es el reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y bueno, podemos ver que con el paso del tiempo, este imperio de bronce fue el imperio griego. Y los griegos tuvieron tal repercusión que muchas de las cosas que se desarrolló durante la época griega después fueron tomadas en el imperio romano, que fue donde Jesús ya nació y vino a la tierra. El imperio griego, estamos hablando del año 331 al 168 a.C., ustedes recordarán, historia general, que Alejandro Magno, que Carlo Magno, y después de ellos se dejaron vencer, o sea, hubo una batalla con el Imperio Romano, Rómulo y Remo, que estaba la leyenda de que ellos fueron amamantados por una loba, y así surgió el Imperio Romano. El Imperio Romano, en la estatua que ve el rey Nabucodonosor, vio piernas de hierro. Y el hierro es un material muy duro, el cual simbolizaba plenamente cómo iba a ser el Imperio Romano. El Imperio Romano gobernó desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. En medio de este tiempo, Jesús nació, y cuando Jesús fue ajusticiado, lo hizo durante el gobierno del Imperio Romano. Entonces, aquí hay cosas especiales para ver. Algo que me olvidé de mencionar es que durante el Imperio Medo-Persa, el gobierno Medo-Persa se desarrolló el libro de Esther. Durante el gobierno Medo-Persa se desarrolló el libro de Esther. Y durante el Imperio Griego está esa hoja en sus Biblias, la cual es la separación del Antiguo y del Nuevo Testamento,
esa hojita simboliza más o menos 400 años de silencio, se le llama, porque no era tan común que Dios hable. Sin embargo, en las Biblias católicas aparece durante la época griega, durante esta época de silencio, aparecen varios escritos, entre ellos están los libros deuterocanónicos. Y entre estos está el libro de Primera y Segunda de Macabeos, que comentan cómo fue la historia del pueblo judío durante la invasión griega. Después ya comenzamos Nuevo Testamento, el Imperio Romano. El Imperio Romano domina sobre toda la tierra hasta el 476 después de Cristo. Y después de esto, el Imperio Romano es como que se disuelve, pero se sigue manteniendo de una forma un poco suave, el cual representa estos pies de hierro mezclado con barro cocido, el cual está un poco la esencia del Imperio Romano, pero hay otra cosa más. Daniel menciona, y por ser los dedos de pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y esto un poco se va representando como el gobierno que desarrolló la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica, después de este tiempo del 476 después de Cristo, empezó a gobernar en todo el mundo, pero de una forma no directa, sino de una forma indirecta a través de la religión. El reconocimiento de los reyes, todos los reyes tenían que ir a ver al Papa para que reciban la bendición, que aún lo podemos ver hasta hoy en día. Todo presidente nuevo que asume después tiene que encontrarse con el Papa. Y es un poco esa forma en la cual está el hierro presente, está el Imperio Romano presente, pero no se mezcla porque se diferenció lo que es iglesia de Estado. Son dos cosas diferentes. Y bueno, las alianzas humanas, alianzas entre naciones. Pero, dice, no se terminan de mezclar el hierro con el barro. Y a partir de esto, luego de ello, bueno, vemos después que los pies tienen 5 dedos cada pie, 10 dedos en total. Esto representa que más adelante van a haber 10 naciones, las cuales se van a aliar, van a hacer un acuerdo para que luego surja el anticristo, que esto lo vamos a hablar más adelante en el libro de Daniel. Una vez que el gobierno del anticristo se dé, Cristo regresa por segunda vez, su segunda venida, y es representado por medio de esa piedra, cortado no con mano de hombre, que cae sobre los pies. Cuando Cristo venga, va a juzgar a las naciones, Mateo capítulo 25, versículo 31, en adelante, y ahí dice que cuando Jesús vuelve por segunda vez, Él destruye todos los reinos de la tierra para empezar a gobernar Cristo mismo. Y esto es lo que conocemos como el milenio. El gobierno de Cristo, el gobierno del Mesías durante un periodo de 1000 años. Estoy hablando Apocalipsis capítulo 20 y muchas de las profecías del Antiguo Testamento que están referidas a el gobierno del Mesías. Y dice que a partir de esa piedra se desmenuzó toda la estatua y de esa piedra después se formó un gran valle. Dice también en Isaías que durante el gobierno del Mesías habrá paz en sobremanera y hace la comparación como que el burro
y el asno y el león van a estar cerca, y el león no se va a comer a la oveja. La paz que habrá en ese tiempo será que no habrá comparación, y ya no se adiestrarán más para la guerra. Todo esto está escrito. Todo esto es lo que simboliza el libro del sueño del rey Nabucodonosor, que está escrito en Daniel capítulo 2. Finalizando lo que dijo el profeta Daniel al rey Nabucodonosor, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro, que es el mismo que tenemos nosotros, gloria sea su nombre, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes. Fíjese lo que dijo el rey. El Dios vuestro es Dios de dioses. No hay nadie quien se compare a él. Él es el más poderoso de todos. Sabe aún hasta lo escondido. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, pero además dijo: Él es el Señor de los reyes. Porque Dios sabe lo que va a suceder más adelante y él mismo, Nabucodonosor, reconoce: tu Dios, Daniel, está por encima de mí también. Él es el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, o sea, lo que había pedido el rey, que es lo que está escrito en la palabra. Y esto también es la enseñanza de esta noche. Busca presencia de Dios, búscalo en oración. Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te invito a que cada día puedas buscar más de Dios. Así como el Señor habló a Daniel y le mostró en visión, también a ti te puede hablar. Y si tú le buscas a Dios de todo corazón, Dios te va a empezar a guiar, te va a empezar a conducir y vas a ver un cambio en tu vida. Muévete en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí lo que hizo Daniel, él tuvo fe, oró y Dios respondió. Tú también haz lo mismo. Y bueno, termino diciéndote muchas gracias por haber estado en esta clase y deseo que el Señor te siga colmando de bendiciones. Paz de Dios.